Livianito, dice la hermana. Precioso momento de devocional, ¿ves? Gracias a nuestro Señor porque es un tiempo precioso que Dios nos regala, en el cual nos ponemos a cuenta con Él. ¿Sabes? Todos traemos nuestras cosas de nuestra casa, de la semana, y estos momentos así de la presencia de nuestro Señor, como dice nuestra hermana Leonor, nos deja livianitos. Amén. Gracias a nuestro Señor. ¿Tenemos hermanitos conectados? ¿Sí? Saludamos a los que están conectados en el nombre del Señor. Amén. Bendecimos sus vidas. Amén. Le damos gracias por estar con nosotros cada domingo. Y gloria a nuestro Dios. Amén. Honra y gloria a nuestro Dios. Sin leerte mejor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Que me está sacando la foto. ¿Para qué diario va? No, ya diario, no, ya para la televisión, ¿cierto? Desde que hay candela, pero ¿qué la vamos a hacer? Así es la cosa. Gloria al Señor. Amén. Es grato estar en la presencia del Señor. Nos podemos reír con libertad. Amén. Nos gozamos en el Señor. Porque lo que Dios ha provocado en nuestra vida nos ha provocado libertad. Amén. Libertad. Me acuerdo hace muchos años atrás, sinónimo de santidad era andar con el Señor siempre fruncido, cabizbajo, ¿cierto? Eran sinónimos de santidad en los tiempos de convertido de uno. Una corbata, una Biblia bajo el brazo eran sinónimos de santidad. Pero hoy día no. Hoy día no. El Señor nos ha libertado. Y Él ha provocado un cambio profundo en nuestras vidas. El título del mensaje de hoy día es eso significa que están conectados al 100, al 100. El título de hoy es "Y nosotros". Ese es el título de hoy. Y nosotros. ¿Amén? Y eso sería "Y nosotros". ¿Amén? Vamos a orar al Señor por la palabra. ¿Amén? Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias, bendito Dios. Gracias por lo que tú haces en nosotros. Lograste, Dios, hacer un milagro en nuestras vidas que nadie pudo hacer, Señor. Cambiar nuestro corazón. Ese corazón, Dios, de piedra, que es sinónimo de insensibilidad, Dios, hacia todo espiritual, usted, mi Dios, lo convirtió en corazón de carne. Lo que significa, Dios, sensibilidad a lo espiritual. Sensibilidad a la necesidad de mi hermano, de mi prójimo. Eso es lo que usted ha provocado hoy día en nosotros. Bueno, hace muchos años atrás. Pero seguimos, gracias a usted, mi Dios, teniendo ese corazón de carne. Y hoy, Padre, nos gozábamos en su presencia, en las alabanzas, Señor. Eso significa que hay sensibilidad espiritual en nosotros. Gracias, Padre. Gracias por el trabajo, Señor, que usted ha hecho y el que siga haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ahora, Padre amado, bendícanos a través de su palabra, Señor. Que su palabra, Dios, que es el alimento tan necesario, Señor, para nuestra vida espiritual, hoy nos hable, hoy nos enseñe, Señor. Ayúdenme a mí, Señor, a entregar una palabra clara a mi hermano, a mi hermana. Ayúdenme, Dios, a entregar ese alimento que ellos necesitan, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Padre. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Como lo dije, el título es "Y nosotros". Y nosotros. El Evangelio de Dios es maravilloso. Haber conocido al Señor y estar caminando en el Evangelio de Cristo es algo realmente precioso, es precioso para nosotros. Nos hemos equivocado, nos vamos a seguir equivocando, pero seguimos en el camino, seguimos en la senda de nuestro amado Dios. Pero hay un problema, hay un grave problema en nosotros, en todos nosotros y nosotros, así como el tema y nosotros. Y me gustaría si pueden proyectar la letra del cántico de liberación que tuvimos. Amén. Fue, me parece que el penúltimo de la adoración, y quisiera que viéramos una parte de la letra, porque tiene que ver mucho con nosotros.
¿Ya se quema? Ese ya se quema. Ese y ya se quema. Entonces, el Evangelio de Dios es maravilloso. Jesucristo dijo, su yugo, dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga, dijo el Señor. Pero creo que lamentablemente para nosotros a veces el yugo que Jesús dice que es fácil y su carga que es ligera se nos hace pesado, se nos complica a veces más de lo necesario. Y creo que el problema somos nosotros. Esa parte. Y es porque hay una previa antes de. Y ya se quema todo yugo de maldad. Dice, se desata la ligadura, se rompen las cadenas. ¿Cierto? ¿Ven? Eso es lo que provoca la presencia de Cristo, ¿no? Pero ante esta situación siempre hay una previa. Y es el segundo, o son los segundos previos a nuestras reacciones. A nuestras reacciones. ¿Cómo reaccionar en un momento de? Porque la pega fue hecha. La tarea fue hecha. El Señor hizo el trabajo en la cruz del Calvario. Él cortó la ligadura, cortó toda y sacó todas las raíces de amargura que había en nosotros antes de recibir a Cristo. Las cortó. Pero a veces nosotros siguen ligadas en nosotros. Hace muchos domingos atrás, o meses atrás, el año pasado ya, prediqué sobre botar el traje de hombre rana, botarlo. Ese que nos lleva a sacar el pasado y sacarlo a flote, y hablé de eso. Y esa es la gran tranca que tenemos la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros. Ese momento previo, ese momento de atacar, de no sé, de agredir a alguien verbalmente, es el momento de entender esto. Que la presencia de Cristo en nuestras vidas, Él está entornado en nosotros, ¿cierto? Está entornado en nosotros. Vive en nosotros. Él es nuestro Rey. Más que un Rey, es nuestro Rey. Es nuestro Dios. Hace el domingo atrás también traje 3 PowerPoint, ¿cierto? Y también nos hablaba de 3 estados del ser humano. De los 3 estados que vive un hombre o una mujer. Entonces nosotros tenemos que encaminarnos en la verdad de Dios, encaminarnos en la verdad de su palabra. Y cuando nosotros nos empezamos a encaminar en ella y pensar antes de, el yugo se nos va a hacer fácil y la carga se nos va a hacer ligera. Pero Dios, mire usted, Dios es muy bueno. Nuestro Dios es muy bueno. Él nos da el segundo. Nos da los segundos, y digo nos porque yo me incluyo a ustedes. Yo no me hago fuera de ustedes, yo me incluyo a ustedes. Nos da el segundo y nos da el tiempo para recapacitar y para pensar antes de. Él lo hace. Y lo hace siempre. Entonces, la palabra del Señor que hoy día nos trae, y nosotros, es para que nosotros nos pongamos siempre en el caso. Y nosotros. Y nosotros. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es la reacción de nosotros? No es cuál es la reacción de ustedes, es cuál es la reacción de nosotros. Estoy hablando del cuerpo. Y nosotros. Vamos por favor ahí a 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 1. No lo quería leer yo de la PDT. Sí, es que yo me confundo con PDF. Me confundo con PDF. No lo quería leer de la PDT, pero lo voy a leer porque la PDT emplea un vocabulario un poco más fuerte en esta expresión de esta palabra. Miren lo que dice 1 de Corintios capítulo 1, versículo 21 al 24. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ¿qué dice? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Tiene el mismo texto en la versión Palabra de Dios para Todos, que es la PDT. Dice:
El mundo, en su propia sabiduría, no conoció a Dios. Así que Dios, en su propia sabiduría, prefirió salvar a los que creen por medio de la tontería del mensaje que anunciamos. Así se define la palabra locura. Se define como una tontería. Lo define la PDT. Sigue diciendo: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Qué es lo que es locura? Tontería. Para los gentiles es una tontería lo que hacemos nosotros. Más para los llamados, así, judíos como griegos, Cristo, perdón, poder de Dios y sabiduría de Dios. Poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces aquí nosotros vemos algunas tendencias. Los primeros dos versículos nos hablan de tendencias, y los otros dos versículos restantes también nos habla de tendencias, pero tendencia de nosotros y nosotros. Primeras dos tendencias, o las primeras tendencias de los primeros dos versículos. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Por qué? Porque los judíos, tendencia, los judíos, ¿qué pasa con los judíos? Piden señales, ¿sí? Los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden señales, los griegos, los no judíos buscan, son tendencias que hasta el día de hoy nosotros las podemos ver. Hasta el día de hoy nosotros las podemos ver, tendencias. Siempre hay tendencias, dentro de la iglesia hay tendencias. Las han habido, las hay, las van a ver, siempre. En todo el sentido de la palabra. Hermanos que predicaban, pastores que predicaban como G. Ávila, tendencias. Tendencias que nos seguían en esos años. Hoy día, ¿no es cierto?, los ministros, ¿se acuerdan de los ministerios de alabanza? Todos querían dirigir la alabanza, como Marco Witt, como Lozano, como Alvarado, ¿cierto? Todos, y algunos se especializaron y empezaron a hacer los ministerios de alabanza. Los ministerios de alabanza en donde había un hombre o una mujer que guiaba todo, pero al estilo Marco Witt, al estilo Alvarado, ¿cuál es el nombre? Juan Carlos Alvarado, al estilo Lozano, todo a sus tendencias, a su estilo. Siempre han existido las tendencias. Aquí buscaban sabiduría, pero nosotros, dice la voz, pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es lo que marca la diferencia, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Más para los llamados así, judíos como no judíos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y es lo que importa. Es lo que importa. Nosotros, cuál es nuestro camino, cuál es nuestra tendencia, cómo nos estamos manejando en el Evangelio. Nosotros, es lo que importa. Al margen de las tendencias que podamos ver en el mundo y dentro de lo que es el mover eclesiástico, al margen de eso, nosotros. Fijémonos en nosotros. Fijémonos en nosotros. Entonces, y eso nos va a ayudar al crecimiento nuestro. Hace algunos poco tiempo atrás, todavía lo hay, ¿no es cierto?, llegó fuertemente acá a Chile la teología o la predicación de las lucas, ¿cierto?, de generar recursos, de la prosperidad, ¿cierto?, la prosperidad, y empezaron a crear pactos de prosperidad. Tú le das 100.000 al Señor y el Señor te da 200.000, tú le das 1 millón y el Señor le das un auto y el Señor te da 2 autos. Y empezó todo un mover de la teología de la prosperidad. Todavía hay iglesias que se mueven respecto a eso. Cuando siguieron al Señor le dijeron: Señor, queremos seguirte. El Señor dijo: bueno, para mostrarles en qué condiciones vivo. Y los llevó a un lugar, parte de cerro, de campo. No había una casa,
No había una cama con colchón king, ¿cierto? No había sábana o frazadas de polar para el invierno, y para el invierno de 400 de hilo, más fresquitas, ¿no? No había nada de eso. En estas condiciones vivo yo. Así vivo yo. Pero hoy día no es así. Cuando nosotros vemos el tema de la prosperidad, entonces el pastor no pueden viajar en buses con la demás gente. ¿Por qué? Porque es el ministro del Señor. Entonces no se puede prácticamente como contaminar con los demás. Entonces hoy día vemos los grandes predicadores, opulentos predicadores con su jet privado. ¿Por qué? Porque no se puede contaminar con la gente. Así fue el ministerio de Cristo. Así fue el ministerio de Cristo. No. El Señor se metió con la gente. Se involucró con la gente del Señor. Ese es el Evangelio. Y nosotros. Ese es el Evangelio. Involucrarse con la gente. Involucrarse con las personas. No aislarse de las personas. Un hermano hace muchos años atrás, su sueño era irse a vivir a un cerro. Solo un cerro. Como un ermitaño. Ese era su gran sueño. Y yo le dije en una oportunidad, ¿y a quién le predicaría? Porque nosotros hemos sido llamados para reconciliar al mundo con Dios. O sea, esa es la labor nuestra. No es para aislarnos, no es para irnos, no es para arrancarnos, no es para escondernos. Sino que es para, en el lugar que estamos, difundir el Evangelio. Predicar a Jesucristo. Le dije, ¿a quién le predicaría en el cerro? ¿En esa cueva que quieres estar? ¿A quién le predicaría? No, lo que él pensaba o lo que él quería era arrancarse de este mover, del mover del mundo, del mover que lo va llevando a todo, ¿cierto? El consumismo y todo. Usted si va al paseo humano, usted no va a caminar solo, usted lo van a llevar. Si usted sube al metro en la mañana, usted lo llevan, lo suben al metro y lo bajan del metro. La última vez, hace algunos días atrás, o semanas, o meses atrás, me tocó ir a hacer un trámite en la mañana por el trabajo temprano al metro. Un asunto que dan ganas de arrancar porque mucha gente, un asunto pero enfermante, todos como lata de sardina, así con el asunto en la cara de los vidrios, una cuestión tremenda. Y uno espera el otro que venga y viene igual y todo, así que hay que meterse nomás. Y habían dos señoras así como bien bajitas, que estaban conversando ahí, y de repente cuando sube uno, se desaparecen todos, o sea, el que venía conmigo, y resulta que con el asunto ya subimos, y la señora se sorprendió que estaba su amiga ahí. ¡Oh! Le dijo, ¿y lograste subir? No, dijo, el caballero me subió por mí. Yo no me di ni cuenta que la arrastré conmigo. Dijo, no, si el caballero me subió, yo la arrastré conmigo y subió conmigo la señora. Entonces, arrancar de este sistema, el hermano quería arrancar de todo esto, que obviamente que nos complica, pero fuimos plantados en esta tierra. Nuestro hábitat es terrenal por ahora, nuestro futuro hábitat es celestial, amén, allá está nuestra patria, allá, pero por ahora es terrenal. Por eso Jesús en su oración sacerdotal dijo claramente, Señor, no te pido que los quites del mundo. Y esa oración de la puta, Señor, no te pido, Dios, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces nuestro hábitat es el mundo. El Señor oró porque nuestro hábitat es el mundo. Estamos puestos aquí, hemos sido plantados en esta tierra para difundir el Evangelio, para difundir la salvación. Aunque busquen esto otro, nosotros predicamos a Cristo. Amén. Nosotros predicamos a Cristo. Que predique la prosperidad a la iglesia de la Huerta, bueno, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Decimos que Cristo es el único medio, que Cristo es el único ser que vino, murió, resucitó por la vida de cada uno. Que es el único puente, que es el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, esa es nuestra predicación, ese es nuestro mensaje. ¿Cuál es el problema entonces? ¿En qué radica nuestro problema? En que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Lo clavó ahí. ¿Amén? Amén. Todo lo que nos era contrario, que nos dejaba fuera la salvación, la ley, todo lo demás, fue clavado en la cruz del Calvario. Ahí fue clavado. Entonces nosotros hoy día gozamos de la libertad del Evangelio. Amén.
Gozamos de la libertad del Evangelio gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a empezar con los problemas. Vamos a empezar con las dificultades. Amén. Entonces voy a leer lo mismo que leí acá en la versión Reina Valera 1960, lo voy a leer en la versión PDT. Los judíos, dice, buscan milagros mientras que los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Segunda de Corintios 5:17, también la versión PDT dice: si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Si alguien está unido a Cristo, hay una nueva creación. Punto aparte. O sea, nada más que decir. Si nosotros estamos unidos a Cristo, entonces en nosotros hay una nueva creación. O una nueva criatura. Hay una nueva creación en nosotros. Para que esto se dé al 100%, tenemos que desligarnos del viejo hombre y las hermanas de la vieja mujer. Amén. Tenemos que desligarnos de él. Dice: lo viejo ha desaparecido y todo queda renovado o hecho nuevo. Lo viejo entonces ha desaparecido y todo queda renovado o hecho nuevo. Entonces, es lo que es para nosotros. Esto es para nosotros, es para nuestra vida. Entender esto, que la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado en nosotros. Pero una nueva vida no a nuestro estilo, sino que al estilo de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos al estilo de Dios, insisto, el yugo se hace fácil y la carga ya no pesa una tonelada, sino que es como un kilo de ailadón, livianito, no se siente la carga, cuando nuestra vida es al estilo de Dios. Usted dijo 2 de Corintios 5:25. No, 5:17. Sí, 5:17. El 5 llega hasta el 21 y andaba buscando el 25. Colosenses 3, versículos 11 y 12. Por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 11 y versículo 12. Nuevamente sigo leyendo la versión PDT. Dice: en esta nueva vida ya no importa si usted es judío o no, circuncidado o no, culto o ignorante, esclavo o libre. Cristo está en usted y Él es lo único que importa. Cristo está en usted y es lo único que importa. No importa la cultura, qué tan sabio según los humanos sea uno o no. Eso es lo que dice la nueva versión. No importa si usted es culto o ignorante, no importa. No importa si es rico o pobre, no importa si es negro o es blanco o es amarillo, no importa. Son cosas que para Dios no tienen importancia. No importa si usted es gordo o es flaco, es alto o es bajo, no importa para Dios. Lo que realmente es importante es que Cristo está en nuestro corazón. Eso es lo que realmente importa, que Cristo está en nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que realzar esa palabra en nuestra vida. Cuando nosotros la realzamos o le damos la importancia que realmente merece, entonces nosotros nunca vamos a tener discriminación. Nunca vamos a discriminar a alguien por nada ni por nada. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que si Cristo está en nosotros, entonces nosotros vamos a mirar por los ojos de Jesús. Amén. Cuando Jesús miraba a la multitud, dice que tenía compasión de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tenía compasión de la multitud? Porque los veía como ovejas sin pastor. Entonces nosotros somos diferentes a veces. ¿Por qué? Porque nosotros creemos
que lo que está viviendo X persona o tal persona es lo que se merece. Es lo que se merece. La pregunta es, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Somos mejores que ellos? Entonces, ese es el Evangelio de Cristo. Ese es el Evangelio del Señor. Jesucristo, cuando mira a la multitud, te estaba pasando hambre porque se mete, porque no ve, no. Jesús era movido a compasión, porque los veía como ovejas sin pastor. O sea, los veía sin guía, sin dirección, los veía sin cobertura. Entonces, Cristo sentía compasión de ellos. ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Entonces, cuando nosotros pensamos, miren, voy a adelantar un poco la reflexión de la semana. Cuando Dios envía a Jonás a Nínive, ¿cuál es el propósito de Dios? ¿Qué motiva a Dios enviar a Jonás a Nínive? Salvar a los ninivitas. ¿Por qué? Porque eran justos, porque eran hombres que diezmaban, porque ofrendaban, porque eran hombres intachables. Era una comunidad intachable. ¿Por qué? Porque eran pecadores. ¿Y Jesús a qué vino? De los cuales dice Pablo, yo soy el primero. Entonces, vino a salvar. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Dios quiere salvar, Jesús quiere salvar. Él quiere salvar. Y quiere que nosotros entendamos que nosotros somos propagadores de esa palabra, de salvación. Porque somos los representantes, somos los embajadores de Cristo. Entonces tenemos que compartir la misma palabra de salvación. Entonces cuando Dios envía a Jonás, ¿qué cree Jonás? ¿Está alineado con Dios Jonás? ¿Cree lo mismo que Dios Jonás? No. ¿Qué cree Jonás? No merecen la salvación. Estos tienen que morir. Tienen que ser raídos de la tierra, tienen que desaparecer del mapa todos los ninivitas. Porque según Jonás no se merecen la salvación. Pero Dios, que es el que manda, le dice, oye, mira, no es así. Si el propósito de Dios no es traer la tierra. Entonces Dios nos ha dado el tiempo, pero más que tiempo, ¿cierto? Estuvimos hablando de la segunda venida de Cristo, las reflexiones de la semana pasada, ¿cierto? La han leído, ¿cierto? Estábamos hablando de eso. Entonces Dios nos ha dado el tiempo necesario para que el ser humano se arrepienta. Gracias a Dios nosotros escuchamos, entendimos y aceptamos a Cristo. Somos salvos. ¿Ven? Pero Dios quiere que sigamos nosotros entendiendo el Evangelio que llegó a nuestra vida para salvar a otros. ¿Ven? Estamos en eso. Entonces Dios nos ha dado el tiempo hasta que Cristo venga y se acabe el tiempo de la gracia. Se acabe la dispensación de la gracia. ¿Eso a quién le compete? A Dios y no a nosotros. Entonces nosotros no apartamos de quien no es para condenación, para salvación. No. Nosotros no hacemos. Nosotros les predicamos a todos. Les predicamos a todos. El que no quiere escuchar, ¿cuál es la actitud? ¿Cuál es la actitud apostólica que le dijo el Señor? Salgan de esa casa. Salgan de esa comodidad, salgan de esa comunidad, salgan de ese lugar. Si no los quieren escuchar, salgan de ahí. Ustedes prediquen. Si no los quieren escuchar, salgan. No rueguen. No se queden llorando a los espíritus. Esa es la parte de la actuación. Entonces, no dice eso. No dice eso. No se queden llorando como el chico ahí. No lloren, no lloren. Ustedes predican, hagan lo que yo les digo. Prediquen la salvación. Si no los quieren escuchar, entonces ustedes salgan de ese lugar tranquilitos, nada condenar. No le digan nada, salgan calladitos y vayan a otro lugar. Porque eso somos picados, ¿no? ¿Sabes? Este canal, todavía refiriéndote en el infierno. No, pues no digamos esas cosas. Salimos del lugar nomás, no nos quisieron escuchar, ellos no nos quisieron escuchar, ellos se la pierden. Amén. Pero nosotros no entregamos juicio de maldición. Amén. No enviamos juicio de maldición. Ni con palabras ni por dentro. Amén. Pues son dos cosas diferentes, ¿eh? Lo que decimos y lo que anhelamos, y lo que deseamos, que si no lo sabe, ¿cierto? Y nosotros
No, ni por dentro ni para afuera. En la medida que vamos creciendo en el Señor, ¿no es cierto? Y nuestra carne la vamos sometiendo a Cristo, vamos pasando todo esto. Esto ya no se va apoderando de nosotros. La vieja mujer y el viejo hombre van quedando lejos. Bien lejos. ¿Eh? Me acordé de un chiste, ¿no? No, la dedicación, tan pecador. Que Dios nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a seguir el Evangelio, seguir adelante y predicar. ¿Estamos en Colosenses 3, 11 y 12 o no? Sí. Entonces, ya no importa el color de la piel, no importa si es gordo o flaco, no importa nada de eso. Dice entonces el versículo 12: a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean un pueblo santo. Fuimos escogidos por Dios, fuimos elegidos por Dios para que seamos un pueblo santo. Por eso vivan siempre con compasión, con bondad, vivan con humildad, gentileza y paciencia. Estoy leyendo la PDD, es que sale diferente. Entonces dice el apóstol Pablo a la iglesia de los Colosenses: miren, chiquillos, mírense en el espejo, mírense ahí y digan, a ustedes mismos digan: a nosotros Dios nos escogió, Dios nos eligió. Entonces usted es una escogida de Dios. Amén. Usted, mi hermano, es un escogido de Dios, es un elegido de Dios. Y usted, hermana, es una elegida de Dios. Hagan lo que hacía cuando hacía un gol su equipo favorito. Así que no haya lo hace. Celebramos. Entonces nosotros tenemos que celebrar que fuimos elegidos. Somos elegidos de Dios. Somos escogidos de Dios. Entonces usted es una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios, los hermanos somos hijos de Dios. Aleluya. Celebren con una sonrisa. ¿Ven? Gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser escogidos. Gracias, Señor, por ser elegidos de Dios. Ahora, si es más osado o más osada, el aplauso, Señor. Gracias, Señor. Haga cuenta que es un gol solito. Amén. Ahí la martacueca, ¿no? Saltamos para allá, remolineamos y todo. Gloria al Señor, porque nuestro Dios nos escogió. Amén. Entonces, como somos escogidos de Dios y elegidos por Dios para ser un pueblo santo, entonces nosotros hoy día demostramos al mundo nuestra santidad. No diciéndole que somos santos, no la santidad que antiguamente se mostraba, ¿cierto? Como lo dije yo al principio. ¿Se recuerda, no? ¿Muy cara de tonto o cara de santo? Las dos cosas. Entonces, no esa santidad, no esa santidad. La casita para al lado. El pastor José, y tú mejor que yo, lo puede hacer. Entonces, no ese tipo de santidad, que a la larga era una hipocresía, que lo que hacían los religiosos antiguos para verse más santos, más puros, se echaban aceite, ¿cierto? Parece brilloso, más brillante, así. La gente era, oh, está iluminado, oh, mira cómo brilla, como charol, él sí que es santo, engañando a la gente, hipocresía. Entonces, ¿cómo demostramos nosotros que somos un pueblo santo? Teniendo una actitud, entonces. Por eso dice, vivan, por eso vivan tiempo presente. Por eso vivan el tiempo presente siempre con compasión. Un pueblo santo es un pueblo compasivo, es un pueblo bondadoso, es un pueblo humilde, que no es pobreza. La humildad no es sinónimo de pobreza, o la pobreza no es sinónimo de humildad. Uno conoce gente muy modesta y que son muy orgullosas, y gente muy de plata y que son muy humildes.
La humildad es ausencia total de orgullo. Entonces, vivan con humildad. Sean gentiles. ¿Qué le aconseja el apóstol Pedro? ¿Qué nos aconseja? ¿No? ¿Quién le aconseja? ¿Qué nos aconseja el apóstol Pedro a nosotros los varones respecto a nuestra actitud con nuestras mujeres, con nuestras esposas? Nos aconseja, nos entrega un consejo el apóstol Pedro. Dice que debemos tratarlas como a vasos más frágil. Eso significa que tenemos que ser cuidadosos en el trato con nuestras esposas. Y los maridos decimos amén. ¿Usted no es casado? Es el único casado. Entonces nosotros los maridos decimos amén. Voy a actuar, ¿eh? Hermano, me disculpa, pero voy a actuar, hacer lo que se puede, ¿ya? Entonces la esposa le habla al marido y dice, bueno, vos ahí, pues. Vos ahí no la dejaste. ¿Eso es gentileza? ¿Eso es amabilidad? ¿Qué es lo que es? Es aspereza. Ser áspero. Ser áspero. Y a preguntar, pero una pregunta, nada mejor. Entonces, esa aspereza, nosotros, los varones, tenemos que limarla. Usted ha ido al río, ¿cierto? Hartas veces hemos ido al río. Nosotros cuando llegamos al río, ¿qué es lo que hacemos? Lo primero, buscamos piedras, ¿cierto? Buscamos piedrecitas, grandes, chicas, los colores. Y lo que más les llama la atención es que son tan lisitas. La pregunta es, ¿siempre fueron así? No. Salen de la cordillera toscas, con punta para todos lados. Pero en el transcurso del viaje, las va puliendo unas con otros y llegan al estado que ustedes recogen y que yo las pongo. Nosotros igual. Y nosotros igual. A ver. No conocíamos a Cristo. ¿Cómo éramos? Ásperos. Bruscos. Brutos, podemos decir también. Con sinónimos que significan lo mismo. Éramos así sin Cristo. Oye, vos no tenéis dedos. O tenéis los dedos crespos. Decía mi mamá, cuando uno me pasa el vaso y bueno, y vos tenéis los dedos crespos, ven, vas sacando. Así es amabilidad. Entonces nosotros éramos así sin Cristo. Pero ahora somos un nuevo hombre. Y la mujer es una nueva mujer. Entonces ahora el marido le pide el vaso a la esposa, creyente en el Evangelio, nueva criatura, pueblo santo. ¿Qué le dice a la esposa? Pero mi corazón, él me lo ha dicho antes. Esa risa, ¿qué te pasó? Que es un chiste lo que estoy diciendo. Es un chiste. Entonces nosotros hoy día tenemos que ir. Amén. Pero miren, este mensaje, si yo lo llegara a predicar en 10 años más, y yo digo, y nosotros tenemos que ir cambiando, y ustedes me dicen amén, significa que hemos cambiado. Entonces que el Señor nos ayude a entender la palabra, a entender la palabra, que somos un pueblo santo, y la santidad la mostramos y la demostramos con hechos, con conductas diferentes. Entonces hay que ir saltando las vallas, y eso es un asunto mío, es una decisión mía, es una decisión propia, y es su decisión. Gloria al Señor. La paciencia, creo que nos cuesta muchas veces la paciencia, es la capacidad, la Biblia lo define así, la paciencia es la capacidad de soportar las demoras. Te espero en el auto, le dice el marido creyente, hijo del Señor, a la esposa, hija del Señor. Entonces, le dice ella, te espero en el auto. Ok. Y nosotros sabemos, esto no es una cuestión que no sepamos.
sabemos que las hermanas se demoran más que nosotros. Aquí le puedo echar una ayuda, que ya quiero comer. Quiero pasar hambre hoy día. Entonces las hermanas son diferentes a nosotros, obviamente, en los aspectos de conducta. ¿Qué hacemos nosotros? Nuestro accionar es rápido, porque tenemos pocas cosas que hacer nosotros los varones. Nos fallamos, una lavada de dientes, así más o menos rápido, nos vestimos, te espero en el auto. Pero la hermana, obviamente, tiene más pelo que nosotros. Entonces se demora, exceptando algunos varones que tienen más pelo que nosotros. Entonces ella tiene que peinarse, cepillarse, echar una crema para que el pelo no se le enrede y no le provoque frizz. Entonces es una serie de cosas, se pega una maquilladita que nosotros no hacemos nada de eso. Entonces nosotros tenemos que sumar todo eso en tiempo. Luego de eso, si tiene mascota, está preocupada de dejarle la agüita, la comida, nosotros salimos nomás y esperamos el auto. Pero ella tiene que preocuparse de muchas cosas. Sí, muy bien. Muy bien. De muchas cosas. Entonces la hermana obviamente se va a demorar más. Y el hombre pacientemente espera tocando la bocina. Empieza a tocar la bocina, tocar la bocina, tocar la bocina. Y cuando la hermana va a subirse al auto, viene con una pequeña transformación. Le crecieron las uñas, los dientes se les alargaron, ¿cierto? Y que de puro devoraron. Y se sube, y que claro, o sea, yo no quería llegar hasta allá, matarlo, pero a la larga hacerlo sufrir, matarlo de a poco. Entonces se da esa situación. La paciencia, la Biblia lo define como la capacidad de soportar las demoras o atrasos. Es una capacidad de nosotros que tenemos que crearla. Tenemos que trabajar en eso. Todos nosotros tenemos que trabajar en eso. Y la hermana igual. Cuando el marido se indispone y se enferma y a veces no lo publica y no puede salir del baño y la hermana está esperando, apúrate, chao, ¿hasta cuándo? Entonces tenemos que entender que la paciencia es de nosotros, de los renacidos y de las renacidas, es de nosotros, de los que hemos cambiado, de los que somos nuevas criaturas, de nosotros, la paciencia. Y se trata de convencer, o sea, le repito a cada rato, es de nosotros, es de nosotros. Y vino para quedarse en nosotros, la paciencia. Entonces, si hasta hoy día nosotros no hemos logrado mucho con respecto a este tema de la paciencia, trabajémoslo. ¿Hasta cuánto saben contar? Sabemos contar hasta mucho que contemos. ¿No? Y lo mejor, usted se suba al auto a esperar a su esposa, ponga la radio cristiana, ponga la música cristiana y empieza a cantar la alabanza al Señor. Porque si usted la espera solamente con el sonido del motor, está andando el motor, nada de esta, entonces se va a calentar, aquí tanto esperar. No, coloque la música y espérela con música ahí, ¿no es cierto? Y no toque la bocina. No toque la bocina, porque no solamente le molesta a su esposa, le molesta al vecino de aquí, al vecino de allá, le molesta a los vecinos. No toque la bocina. Hermanas queridas, amadas en el Señor. Entonces usted, la bocina, te levanta el capó y hay una bocina, como una caracola, y tiene un cablecito de silla 2, córtele uno. No le va a pasar nada al vehículo. Córtele uno. Cuando no hay bocina. No es una broma, que no lo hagan. Entonces, en la capacidad de soportar demoras, los problemas, la oposición, el sufrimiento, sin enojo, frustración ni ansiedad. Entonces esperamos como el Señor nos espera a nosotros. El Señor es paciente. Y todos los días nos espera, anda a cambiar este paso. Y nos espera, y nos espera, y nos espera. Y qué bueno saber que no nos recrimina, no se enoja con nosotros, no nos quita la comida, no nos quita nada. Sigue nuestra vida. Y a veces eso juega en contra de nosotros, pega mal, en contra. Oye, sí peligro, así que pongámosle nomás. No,
Que Dios nos ayude. Necesitamos vestirnos de Cristo. Todos los días vestirnos de Cristo. Salimos de nuestra casa vestidos de Cristo. Y vamos a reaccionar tal cual como el Señor reacciona con nosotros. Santiago capítulo 1, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 21, 22 al 25. Santiago capítulo 1, la epístola de Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Miren lo que dice la versión PDT. Dice, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. No es suficiente. No basta con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Oír y obedecer son dos cosas diferentes. Oír y obedecer es lo ideal. Pero solamente oír no es suficiente. No basta con solamente oír. Entonces, oír el mensaje más obedecerlo, colocamos un dedo para arriba. Estamos bien. Estamos bien. Entonces, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios, hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. Se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como si se mirara en un espejo. Miren el ejemplo que pone. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Es como una pérdida de identidad. Eso es lo que dice Santiago. Nosotros ya nos miramos en este espejo y no nos gusta mucho porque nos entrega todos los detalles de nuestra cara. Pero cuando nosotros vamos al tiempo de la Escritura, tenemos que entender que los espejos no eran como estos espejos. Eran metales bruñidos. Eran metales bruñidos que quedaban casi como un espejo, pero no con la nitidez de los espejos de hoy día. Entonces dice, si alguien oye la palabra y no la pone en práctica, entonces uno se engaña a sí mismo y lo otro es como que si se mira en un espejo, la palabra es nuestro espejo. Nos miramos en la palabra, ¿no es cierto? Y caminamos y nos olvidamos de cómo lo mal que nos veíamos. Que tenía sucio aquí, tenía sucio acá, esto, otro. No olvidaste de eso. Es como una pérdida de identidad. Oír la palabra y no hacer la palabra es como no tener la identidad de cristiano. Es no tener la identidad de hijo de Dios. Es como olvidarse de eso. Es como olvidarse. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice, aquí mismo en Santiago, que no tenemos que ser esos oidores olvidadizos. ¿Cierto? Esos oidores olvidadizos. Dice, por el contrario, el que se fija bien en la ley. Miren, esto es mirar con detalle. Por el contrario, el que se fija bien en la ley, perfecta, la que libera a la gente. ¿Se fija usted que aquí hace una diferencia? Habla de la perfecta ley, la que libera a la gente, ¿cierto? Dice la que libera a la gente y la pone en práctica, en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado. La palabra afortunado se define como incluido como verdadero hijo, o como verdadero cristiano, o verdadero creyente. Será afortunado en lo que hace. En lo que hace. Eso es importante destacarlo para nuestra vida. Que ser oidor de la palabra y hacedor de la palabra, ¿qué acarrea para nosotros? Bendiciones del Señor, frutos del Señor. Es decir, estamos en el camino correcto, correctísimo, cuando somos oidores y hacedores de la palabra. Pero cuando somos solamente oidores y no hacedores, entonces no tengo al 100% de identidad de cristiano. Puede que tenga un 70%, un 80% o un 90%, pero
no soy 100% cristiano. ¿Por qué? Porque hago todo lo que los religiosos hacen. Oír y no practicar. ¿Qué es lo que pasaba con Jesús? No con él, con los religiosos en el tiempo de Jesús. ¿Qué es lo que Cristo les enrostró y les dio firme en eso? Porque solamente vivían de apariencia y transmitían apariencias a la gente, pero en concreto no eran ni chicha ni limón. Jesús lo define como sepulcro blanqueado. Los define como sepulcro blanqueado. Tenían una apariencia bonita, pero por dentro estaban llenos de mugre, de gusanos y de toda la inmundicia que podamos imaginarnos, el mal olor. Eso eran interiormente, pero exteriormente tenían buena pinta, podríamos decir. Pero el Señor, que ve el corazón, se daba cuenta de cómo eran internamente. Entonces la Escritura, cuando nos dice a nosotros que tenemos que ser oidores y practicadores de lo que oímos, entonces ahí nosotros entendemos que estamos en el cristianismo al 100%. Gloria al Señor. Mateo 20, 25 al 28. Mateo capítulo 20, versículo 25 al versículo 28. Sigo en la versión PDT. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. Versión PDT. Todos los gobernantes entonces les gusta mostrar su poder. Ustedes han visto, ¿no es cierto?, las paradas militares de otros países, los chinos como unos tremendos cohetes, unos misiles, unas cuestiones gigantes, en camiones. Les gusta ostentar su poder a todos los que gobiernan, dice aquí Jesucristo. Les gusta ostentar, les gusta mostrar. Si te quieren meter conmigo, no, tienes que saber qué es lo que yo tengo para darte. Si tú me tocas, yo te voy a atacarte con todo lo que tengo, mira. Entonces les gusta eso, ostentar su poder. Es lo que dice Jesucristo, ¿cierto? Dice a sus principales, sus gobernantes y todos los que dirigen el país junto con el que manda, a sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. Está esto acá, no, ¿qué sé yo? El jefe. Entonces, yo como un jefe te mando y me tengo que obedecer. Les gusta eso. Les gusta eso. Uno lo ve en el mundo con los jefes que ha tenido, les gusta eso. Y nosotros. Y nosotros. Y nosotros entonces, cuando estamos en un lugar y somos jefes, entonces nosotros mostramos algo diferente. ¿Amén? 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 Entonces nosotros mostramos algo diferente. Amén. ¿Por qué? Porque soy un nuevo hombre y la hermana es una nueva mujer. Somos de Cristo. Amén. Y Cristo se ha entonado en nosotros. Por lo tanto, lo que hacemos ahora lo hacemos al estilo de Dios. Al estilo de Dios. Entonces dice, los dirigentes, los otros ostentan su poder, y los dirigentes ejercen dominio. Dan a entender siempre quién es el jefe, quién es el que manda aquí, y me tenéis que obedecer. Eso es común, ¿dónde? En el mundo, ¿cierto? En el mundo es algo común, el pan de cada día. Solo ejemplo. Pero dice, entre ustedes no debe ser así. Pero entre ustedes no debe ser así. Entre quienes, entre la iglesia, entre la iglesia del Señor. Yo lo he visto, ¿eh? No es que me lo hayan contado, yo lo he visto. Hombres cristianos déspotas, que humillan a la grey, no solamente pastores, también líderes de grupo. Lo he visto como humillan a la gente, los veía.
Entonces uno viene con un pasado cristiano evangélico de cosas buenas, regulares y malas. Pero ahora que Dios nos tiene por misericordia liderando, yo no puedo hacer lo que yo cogí como malo. No puedo hacerlo. Porque esa no es una naturaleza cristiana, no es naturaleza de Dios. Entonces yo digo, hay hermanos y hay primos en el Evangelio. Entonces los hermanos somos iguales. Estoy hablando de la fe. Somos iguales. Pero los primos en la fe pertenecemos a la familia, pero son diferentes. ¿Por qué? Porque no han llegado a la hermandad, han llegado hasta primos. Entonces el primo reacciona como reaccionan los del mundo, con la diferencia que va a la iglesia. Pero dice, entre ustedes no debe ser así. No debe ser así. Es importante destacar la palabra no debe. ¿Por qué? Porque no dice no es así, sino que nos aconseja. La palabra no debe nos está aconsejando que entre nosotros debe ser diferente. Porque si él dice entre ustedes no es así, daría por hecho de que no es así. Pero como no lo puede dar por hecho, porque sabe el escritor, Dios sabe que dentro del pueblo del Señor algunos remamos para un lado y otros reman para otro lado. Lo sabe la escritura, lo sabe Dios y lo deja escrito. Entonces él dice, entre ustedes consejo no debe ser así. Entonces hay que entender, nosotros tenemos que entender la escritura. Si Dios en su gran amor y misericordia la tiene o lo tiene usted en un lugar de jefatura, muestre a Cristo en ese lugar como jefe cristiano. Que a veces somos acusados como permisivos. Cuando nosotros nos vamos al término de ser permisivo, pregunto yo, ¿Dios es permisivo? ¿Dios es permisivo? Dios no es permisivo. En cambio, nos sigue dando cuerda. Porque Dios nos da cuerda. Nos da cuerda, y de repente nos hace la recogida. ¿Qué es lo que hace? Empieza a tirar la cuerda de vuelta. Y no nos gusta. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a que nos dé cuerda. Y nos toma la recogida. ¿Por qué? Porque somos de Él. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Él nos compró. Ya no nos pertenecemos nosotros a nosotros mismos. Somos del Padre, somos de Jesús, somos del Espíritu Santo. Somos de Él. Entonces Él reclama lo suyo. Reclama lo suyo. Amén. ¿Sí? Porque somos de Él y lo hemos dicho cuántas veces. Te pertenezco, Señor. Hay una canción. Te pertenezco, Señor, te pertenezco. Y la cantamos, ¿no? Y la cantamos. ¿Quién la canta esa? Ese mismo. La canta, ¿cómo se llama el que canta la canción con Marco? Bueno. Te pertenezco, Señor. Zavala. A ver, Zavala la memoria. A ver, Zavala, te pertenezco, Señor. El título. Y la canta. Y nosotros cuando la colocamos, lo cantamos a todo pulmón, te pertenezco, Señor. Entonces cuando el Señor nos empieza a tomar la recogida, tenemos que entender que está buscando y está recogiendo lo que le pertenece. Y ahí nos acordamos de que le cantábamos. Te pertenezco. Entonces, entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiere ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. Si usted quiere ser más importante en la iglesia, tiene que ser su siervo. Tiene que hacerse siervo primero o sierva primero si quiere ocupar un lugar importante. Porque en el mundo es pisar cabeza, ¿cierto? Para escalar, piso la cabeza de mi amigo, de mi amiga, de familiar, y voy escalando, pisando la cabeza de otro. Pero entre nosotros no. Entre el pueblo no es así. Entonces yo quiero ser el principal, quiero ser mayor, tengo que serme siervo. ¿Qué significa siervo? Servidor.
servidor, servidor. Y se pone más grave, ¿eh? Mire. El que quiere ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. El que quiere ser número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Yo busqué los derechos del esclavo. Dice, no tenían derechos como las personas libres y en algunos casos no tenían derechos legales. Entonces, el que quiere ser número uno, Señor, yo quiero ser número uno en la iglesia, Señor. No sabe lo que está pidiendo. Pedís y no recibís porque pedís mal. Y siempre eso lo vinculamos solamente al dinero. En otras actitudes también, como por ejemplo en esto. Señor, me gustaría ser el pastor de la iglesia, número uno, entre comillas. El cargo mayor, a eso me refiero, no el cargo mayor en la iglesia. Entonces dice que tiene que ser esclavo. Y el esclavo no tiene derechos. Hace muchos años atrás, no tocando otro tema, un hermano encontró en su Biblia, que fue esa vez Antonio, en su Biblia, leyó que el esclavo, parece que estábamos hablando del hijo pródigo, el esclavo no usaba calzado, andaba descalzo. Solamente los hacendados y los descendientes de los hacendados usaban calzado. Y eso se diferenciaba un hacendado o descendiente de hacendado con un esclavo. El esclavo solamente mirarlo a pie de lado se ve, este es un esclavo. Si el hombre o mujer andaba con calzado, no era esclavo. Entonces un esclavo no tiene derechos, a veces ni siquiera derechos legales. Entonces, ¿quiero ser el primero? No quiero ser el primero, ¿ves? No quiero ser el primero. No, Señor, perdóname todo lo que te pedí, Señor. No quiero nada de lo que te pedí. A lo mejor que anda la oración. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pedimos sin saber. A veces pedimos sin saber. Una gran campaña en el Parque O'Higgins. El Señor por misericordia nos llevó a ese lugar como consejero, mi esposa y a mí y otros muchos hermanos. Llegamos en un vehículo que teníamos en esos años a estacionarnos y el hermanito que nos estaba estacionando le gustó el auto, le gustó el vehículo y está lindo su vehículo, mi hermano. Yo al Señor me dijo, le pedí una limusina. Le estoy pidiendo así una limusina, no sé si tú te acuerdas, pero estoy pidiendo una limusina. Bueno, hermano, le dije yo, usted está pidiendo, usted tiene que saber lo que está pidiendo. Sí, el Señor me ha dado una limusina. Nos fuimos después, me quedó eso, nunca me he podido olvidar de eso, porque ¿qué significa tener una limusina? Primero, tener un gran lugar donde guardarla, un amplio lugar donde guardarla, porque es muy larga. Segundo, una limusina tiene un motor extremadamente grande para moverle el peso de la limusina. Por lo tanto, eso es muy gastador, un vehículo muy gastador. Entonces, la patente son muchas cosas que hay que ir uniéndola para decirle, ¿me conviene? ¿Me conviene una limusina? O mejor una bicicleta. Entonces pedís y no recibís porque pedís. Pides sin saber. ¿Quiero ser el número uno? Ahora. ¿Quiero ser el más importante de la iglesia? No, ahora no. ¿Por qué? Porque hay una base bíblica que me dice que hay un principio. Partiendo de ese principio, Dios empieza a añadir. Dios empieza a añadir. Cuando Javi lo supo hablar, fue ahora, otro día, no. Que cuando buscamos primero el reino de Dios, su justicia, todo lo demás viene por añadido. Y todo es todo. No es una parte, es todo. Pero lo primero es buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Mantenernos en este pueblo santo, lo que hemos visto hoy día, y mucho más. Es mantenernos ahí. Y nos mantenemos ahí y nos olvidamos. Y empiezan a llegar las buenas noticias. Primero puede venir la prueba de nuestra fe. Entonces la prueba de nuestra fe es que estoy haciendo todas las cosas bien ahora y viene esto mal. Y de ahí viene esto otro más malo.
Y así. Entonces Dios está probando mi paciencia. Está probando nuestra paciencia. Y que no perdamos nuestro norte. No. Señor, tú todo lo sabes, Señor. Todo lo que viene de parte tuya, Señor, es bueno, siempre. Siempre es bueno. Aunque no lo entendamos, sabemos que es bueno. Sabemos que es bueno. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor, porque estamos en este camino precioso y maravilloso. Termino el texto y dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y dar su vida en rescate de muchos. Entonces el gran referente en todo lo que hemos visto es Jesucristo. Amén. Ese es nuestro gran referente. De acuerdo a lo que Él hizo, tenemos que hacerlo. Amén. Amén. No es nada más que eso. Versión PDT, Mateo 5:41, solamente voy a leer. Si alguien te obliga a caminar 1 kilómetro, con él camina 2. Villa extra. Al que te pida algo, dáselo. Y al que te pida algo prestado, préstaselo. La gente, Timoteo, 2 Timoteo 4:4, la gente dejará de escuchar la verdad y comenzará a dejarse guiar por historias falsas. Eso se va a ir dando en este tiempo. ¿Por qué? Porque escuchar la palabra nos compromete. ¿A qué nos compromete? Nos compromete a cambiar. Escuchar la palabra del Señor nos compromete a cambiar. Sí. Nos compromete a ser diferente a lo que hemos sido hasta ahora. Entonces como no, a muchos no les gusta eso, no les gusta asumir los compromisos, entonces se van a escuchar otras predicaciones, fábulas, mentirosas, que me hacen feliz, me hace bien, no me gusta escuchar ese pastor, ay, siempre que estamos mal, y siempre me pegan, no, yo quiero escuchar esto, y una caricia, me hace, no, dale nomás, échale para adelante, no, si no importa, si Dios me misericordioso, pero se le olvida lo que dice el hebreo, como consumidor, el escritor de hebreo, que Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, tenemos que caminar en la verdad de la palabra. Nos guste o nos disguste, tenemos que caminar siempre ella. Termino con una lectura solamente Filipenses. Solamente voy a leer Filipenses, no voy a dar ninguna exhortación y terminamos el mensaje porque ya lo extendí. Filipenses capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice, es cierto que algunos anuncian el mensaje acerca de Cristo, movidos por envidia y con el deseo de causar problemas, pero otros lo hacen con buenas intenciones, por amor y sabiendo que estoy preso por defender la buena noticia de salvación. Pero los otros proclaman a Cristo solo por figurar. No son sinceros. Lo que quieren es causarme problemas ahora que estoy preso. Pero eso no me importa, dice el apóstol Pablo, porque lo verdaderamente importante es dar a conocer a Cristo. Aunque algunos lo hagan por razones equivocadas, de todas maneras me alegra que se hable acerca de Cristo y seguiré alegrando. Tenemos que anunciar a Cristo. Nosotros tenemos que anunciar a Cristo siempre. Pónganse en pie, por favor, vamos a orar al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, precioso y maravilloso de su presencia, Señor. Amén. Gracias, Padre, por el consejo de su palabra. Gracias, Padre, que siempre nos ayuda, Señor, a ser mejores hijos suyos, Señor. Ninguno de los que estamos aquí, ninguno, Señor, de nosotros puede decir, ya alcancé la meta. Soy maduro, sin tacha, no tengo problema, no me equivoco. No, Señor. Todos nos equivocamos.
solamente pedirle, mi Dios, su ayuda. Queremos caminar de acuerdo a su palabra. Queremos manejarnos en ella, no queremos hacer esos oidores olvidadizos, sino que queremos oír su palabra y cumplir su palabra en nosotros, caminar en su palabra, Señor, cosa que a veces se nos hace tan difícil, Señor, pero ayúdenos, por misericordia, ayúdenos, Señor. Usted conoce nuestra debilidad, usted conoce nuestra flaqueza, mi Dios amado. Por misericordia, ayúdenos, Señor, a ser cada día mejores representantes del reino en este mundo. Cada día mejores representantes del reino en esta tierra, Señor. Dios, bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas, bendiga mi vida, Señor. Bendiga, Padre, a los que están ahí vía online, Señor. Bendiga sus vidas, mi Padre eterno, en el nombre de Jesucristo. Y ayúdenos, Señor, a caminar de manera consagrada en Cristo, como un pueblo santo, como un pueblo, Señor, que ha tenido cambios reales en su vida, Señor, gracias a Jesucristo. Gracias, Padre, honramos su nombre, bendecimos su nombre, ahora y siempre, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Agradecemos a nuestras hermanas y nuestros hermanos. Bendiciones. Gracias a todos ustedes que han estado con nosotros, y nosotros ahora vamos a participar de la cena del Señor. Honramos el nombre del Señor y bendecimos a nuestra hermana. Amén. Bendiciones. Amén.